quisiera regresar a la lista y detenerme específicamente en este fragmento y en estos nombres que aquí aparecen. ¿Y por qué voy a hacerlo? Quisiera, vicefiscal, teniente coronel, sus opiniones. Dice la lista que hay un expediente investigativo del año 2021 que está iniciado por incitar a la realización de actos, de acciones que afectan el orden social en Cuba mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas, así como promover la agresión armada contra Cuba. Y están estos nombres: Alexander Otaola, Orlando Gutiérrez Boronat, Eliezer Ávila, Liudmila Santiesteban, Manuel Milanés, Alain Lambert, Jorge Ramón Batista y Eduardo Arias León. Estas personas, sobre todo algunos nombres aquí, esencialmente tienen plataformas a través de las tecnologías de la comunicación en la cual realizan actos de incitación y en algunos casos se está hablando de el ejercicio de la libertad de expresión. O sea, que lo que ellos hacen responde al ejercicio de su libertad o su derecho a la libertad de expresión y que no tiene nada que ver con actos de terrorismo. Mi pregunta concreta ¿es libertad de expresión o son actos de terrorismo? ¿Merecen o no estar en esta lista que denomina a personas así con esa categoría de terroristas? Vicefiscal. Bueno, indudablemente, Humberto, nosotros no tenemos ninguna duda del derecho que tienen todas las personas a expresarse libremente. Pero hay que tener en cuenta que ese derecho no es absoluto, no puede ser absoluto. El artículo 45 de nuestra Constitución, al que hemos hecho referencia en diversas ocasiones, establece precisamente los límites a ese derecho o al ejercicio de cualquier derecho. En primer lugar, el respeto al derecho de los demás. No puedes ejercer un derecho si violas, si violentas el derecho de los demás porque se produce un conflicto. El respeto también a la seguridad colectiva, al bienestar general, a la Constitución, al orden público y al resto del ordenamiento jurídico. Pero si además de esos límites que se establecen en la Constitución, lo que expresan, lo que se expresa en las nuevas tecnologías de la información o por cualquier medio, por cualquier vía, además de estos elementos, también constituyen hechos delictivos, entonces no hay ninguna duda que el uso de esas tecnologías, de esas modernas tecnologías, de esas y otras que puedan venir, se convierten también en un nuevo escenario para cometer hechos delictivos, para cometer hechos terroristas y violentos. Vamos a detenernos en uno de los nombres y llamo la atención que pudiera ser cualquiera de esos nombres, pero traigo un ejemplo concretamente que sería aquí el número 57 de la lista, Jorge Ramón Batista Calero, Ultrac. Hemos traído una selección de lo que tanto hoy pudiéramos poner, repito, de cualquiera de los que están ahí, pero veamos este ejemplo y tratemos de relacionar hasta qué punto es libertad de expresión o es la consumación de un hecho delictivo asociado a terrorismo. Veamos. Ultrac, o mejor dicho, Jorge Ramón Batista Calero, se identifica como influencer, youtuber y productor musical en las redes sociales. Ciudadano cubano-americano. Nació el 10 de septiembre de 1988 en Buenaventura, provincia de Holguín. Emigró a Estados Unidos en 2016. Que en Cuba los cubanos tienen que salir a la calle masivamente, violentamente. No hay forma alguna pacífica o legal de que ustedes salgan del comunismo. No hay, no la hay. A no ser matando la cúpula castrista. Y sabemos bien claro que la dictadura no hay forma alguna que no sea con violencia que se debilita. Claro está que Jorge Ramón Batista Calero, al igual que otros operadores del terrorismo como Yamila, la llamada hija de Maceo, Willy González, Manuel Milanés y Alexander Otaola, alientan desde Estados Unidos acciones terroristas y de todo tipo contra Cuba. Teniente coronel, estos nombres y otros, porque hay que decir que la lista no agota, además, todas aquellas personas que ahora mismo pudieran estar vinculándose a acciones terroristas contra Cuba. Estos nombres, independientemente de la imaginación o el deseo de alguien, concretamente suenan una y otra vez en las investigaciones que ustedes hacen de personas que cometen actos terroristas en Cuba. Bien, Humberto, estos nombres, y como bien tú dices, otros que seguimos investigando y que se actualizará la lista y irán a dar a la lista si son corresponden con actos terroristas lo que están haciendo, están ahí
no solo por la instigación general, que también es ilegal, que también es terrorismo, sino por el reclutamiento y la convocatoria específica de ejecutar actos terroristas sobre los cuales hay elementos probatorios. No es solo lo que ellos dicen, es que además de eso organizan con las nuevas tecnologías financiamiento, reclutamiento, envío de tarifas, publicación de tarifas de cuánto pagan por cada tipo de acto terrorista que se ejecute a partir de sus indicaciones. Por tanto, como bien decía el vicefiscal, no es el mero ejercicio de su libertad de expresión, es el uso de la tecnología y la comunicación para indicar la ejecución de actos terroristas. Concretamente, tengo un ejemplo aquí, a ver si ustedes lo recuerdan, de este mismo personaje, la creación de un grupo de Telegram y la convocatoria en ese grupo de Telegram de Ultrac. ¿Usted recuerda eso? ¿Se investigó también? Sí, en su momento se investigó y era a lo que me refería, cómo el uso de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones y otras vías para ir reclutando personas, atrayendo personas, incitando a las personas e indicándoles ejecutar actos de terrorismo. ¿Cuánto pueden convocar a través de un grupo de Telegram? ¿Qué puede materializarse en materia de actos de terrorismo? Traigo un solo ejemplo de lo que ocurrió hace algún tiempo y denunciamos también oportunamente. Veamos. Empecé viendo las directas de Ultra en Facebook y en YouTube, que él las ponía. Hubo un día que dijo en una de las directas que había creado un grupo de Telegram. Yo las demás provincias yo las creé y al yo ser el creador, todo lo que Ultra transmitía en su grupo, yo lo transmitía a las provincias. Empezaron a salir links de diferentes partes de las provincias: La Habana, Mayabeque, Ceniza, Cienfuegos, de todos los lugares de las provincias. Yo en eso me incluyo el de Cienfuegos. Yo creé el grupo de Cienfuegos. Yo me identificaba con el usuario Némesis. Yo creé un grupo de Cienfuegos privado, un grupo más seguro, donde ahí iban a haber personas donde estuvieran más dispuestas a destruir este país. En el grupo las orientaciones que se daban era que, aparte de que todo el mundo se organizara, primero era manifestarse, ya después cuando, como dije, cuando iba aumentando el grupo, las orientaciones eran acabar con todo lo que fuera del gobierno. Meterle candela a las tiendas de tabaco, eso es terrorismo prácticamente. Tiendas MLC, tabaquería, ranchos, creo que campismo, las outfitas de la policía. Muchas de las cosas que se hablaba también era como tipo un plan de distraer a la policía, hacerle como una llamada, distraer a la policía y al tú distraer a la policía va a ese lugar, se ponchan los autos de los policías y ahí hacen como un ataque a las unidades de policía. Ya cuando tú ves todo esto, el actor intelectual es Ultra. Es lo que tú consumes, es a Ultra, o sea, es el que da las ideas. Este incitador a la violencia insiste en la necesidad de crear armas artesanales. Preparar cócteles Molotov, tirar piedras y que creáramos armas nosotros mismos para hacer todas estas cosas. Era como crear, no sé, tirapiedra, flecha, como le llaman la gente en la calle, usar como método de lanzamiento trozos de cabilla picados, a veces hablaban de plomo o cualquier cosa que pueda hacerle daño, que pueda romper un vidrio. Bueno, creo que han sido claras estas explicaciones, vicefiscal, teniente coronel. Sí, permiso, Humberto. Ahí señalar algo, y es que como bien se ve en estos imputados, esas personas no empezaron por el final al que están refiriendo. Y es que hace falta tener en cuenta lo siguiente: cuando uno empieza a consumir esta instigación a la comisión de actos terroristas, sabe lo que le están indicando, sabe que eso para ellos tiene una repercusión, tiene un impacto. Ellos están participando de la comisión de los hechos que el terrorista que está, como dice una de ellas, como autor intelectual, los está incitando a cometer. Y ellos son los que están creando el grupo de Telegram, replicando la incitación de aquel, probablemente en este caso, pero seguro en este y en otros, recibiendo financiamiento para cometer esos hechos y además distribuirlo. Las personas que se involucran en estos hechos en el territorio nacional son responsables de esos actos
y responden por ello, valga la repetición, ante la ley y como tal van a ser investigados, van a ser sometidos a los procesos de instrucción y van a ser puestos a disposición de la Fiscalía y de los tribunales como ha estado haciéndose hasta ahora. Por ejemplo, yo quisiera ir hasta una parte de nuestras leyes que habla de la llamada extradición. Quisiera mostrarla, artículo 720 concretamente. Mi pregunta es, ¿Cuba puede solicitar la extradición desde el país donde se encuentra alguna de esas personas hacia territorio nacional, sí o no? Bueno, indiscutiblemente, uno de los elementos a los que estaba ahí precisamente iba a hacer referencia es a la extradición que forma parte de la cooperación penal internacional. La extradición es uno de los actos, un acto importante de la cooperación penal internacional que regula la legislación penal cubana. Por tanto, a partir de lo que establece la ley, de los requisitos establecidos, o sea, el cumplimiento de nuestra propia normativa, los tratados internacionales y también el principio de reciprocidad, es perfectamente posible que las autoridades penales cubanas puedan, en materia de cooperación penal internacional, solicitar a autoridades penales de otros países la extradición de alguna de las personas que ha cometido hechos delictivos y no se encuentra en Cuba. ¿Hay ejemplos de que esto ocurra, que se materialice? Hay muchos ejemplos en diversos procesos penales que hemos tenido en algunos momentos en tramitación, incluso en procesos penales que tenemos en tramitación en estos momentos. Hay ejemplos concretos de personas que estaban en otros países, que habían delinquido en Cuba y que hemos logrado que en estos momentos se encuentren en el país esperando o sometidos a los procesos legales correspondientes. ¿Hay ejemplos recientes Ejemplos muy recientes. de cooperación de otros países con Cuba para asuntos de este tipo? De cooperación de otros países con Cuba y también de Cuba con otros países, pero específicamente de otros países con Cuba. Hay ejemplos muy recientes que se encuentran hoy en tramitación en los órganos competentes. En esa lista de designados terroristas hay perseguidos por hechos concretos materializados en Cuba, por reclutados por ellos que están circulados con notificación roja de Interpol y residen libremente en los Estados Unidos. ¿Qué significa la notificación roja de la Interpol? Que están circulados por ser autores de un delito de sabotaje que la Policía Internacional, como se le conoce, Interpol, recibió la solicitud de Cuba y con los argumentos que Cuba aportó, decidió que tenían mérito suficiente y los circuló con notificación roja para ser detenidos donde se encuentren.